En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenos días para todas las personas que han querido unirse a esta meditación de la novena de Navidad de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Estaremos durante 9 días recorriendo todo este camino de amor que nuestro Señor ha tenido en el momento en que se encarna en la Santísima Virgen María. Durante estos 9 días estaremos recorriendo hora por hora en aquellos excesos de amor que nuestro Señor quiere darnos a conocer en el momento en su encarnación, al estar dentro de este purísimo vientre de la Santísima Virgen María. En el día de hoy les quiero compartir un modo muy agradable a Dios de cómo nosotros podemos unirnos a esta novena de Navidad. Y nada mejor que iniciar pues la novena con un acto de preparación interior. Sería el acto preventivo que nos ayuda a mantener esa oración continua, una oración unida a la de Jesús. Así que les voy a poner el audio para que nosotros en este momento nos unamos a esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que me admitas a la meditación de los excesos de tu amor en el misterio de tu encarnación. Dame tu ayuda, gracia, amor. Dame profunda compasión y entendimiento mientras medito estos excesos de tu amor. Y a ti, Madre Inmaculada, te pido que me encierres en tu corazón y que me hagas un pequeño lugar en tu seno materno para que pueda contemplar, comprender y acompañar a tu Hijo Jesús en este misterio, e imitándolos a Él y a ti, deje reinar en mí a la divina voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Amén. Inicio de la novena.
En una novena de la Santa Navidad, aproximadamente a la edad de 17 años, me preparé a esta fiesta, practicando diferentes actos de virtud y mortificación, y honrando especialmente los 9 meses que Jesús estuvo en el seno materno, por 9 horas de meditación al día, relativas siempre al misterio de la Encarnación. Bueno, cuando nosotros vayamos a hacer esta oración de la novena de Navidad, es muy aconsejable que siempre hagamos esta oración de preparación para poder entrar en oración. Si uno puede hacer esta hora en la capilla, pues es muy agradable a Dios, o en algún lugar donde nosotros nos podamos recoger. Ahora sí vamos a meditar la novena de Navidad, la vamos a leer. No sé si se pudo escuchar bien la grabación de la computadora. Ustedes me dicen para saber. Ok. Entonces ahorita no escucharon bien. Bueno, me imaginé. Vamos a leer la novena de Navidad y nos dice así. En una hora me transportaba con el pensamiento allá arriba, al paraíso, y me imaginaba a la Santísima Trinidad en consejo decisivo para querer rescatar al género humano precipitado en la más escuálida miseria, de la cual, sin la intervención divina, jamás podría resurgir a una nueva vida de absoluta libertad. Mi mente se confundía, mi ser y todo mi ser se maravillaba al intuir un misterio tan grande, de un amor tan recíproco, tan fuerte y tan igual entre las divinas personas, que se hacía todo él difusivo para copiosa ventaja de los hombres, y consideraba por tanto la ingratitud de los hombres que hacen inútil el copioso fruto de tan grande amor. Así pues, me imaginaba al Padre en acto de querer enviar a su Hijo unigénito sobre la tierra, al Hijo en acto de asentir a la noble idea del Padre, al Espíritu Santo en acto complacientísimo de querer darse todo en su pleno consentimiento para el mayor bien y salvación de la humanidad. En esta consideración hubiera permanecido no solo una hora, sino el día entero, si el Señor no me hubiese hecho escuchar una voz en mi interior que me decía: así basta por ahora, ven conmigo y mira otros excesos más grandes de mi amor hacia ti. Bueno, entonces vamos otra vez a comenzar aquí la diapositiva primera. Ustedes van a ver que hay en las novenas de Navidad hay varias traducciones. En el libro, por ejemplo, de Salvador Tomasini, la incrustan dentro del volumen 1 y el modo a veces cambia en algunas novenas y en otras, pero vamos a ver como la esencia, ¿no? Aquí vemos y contemplamos en esta hora de la Navidad cómo Luisa, al entrar en esa
íntima unión con Jesús, ella siempre se transportaba a la Trinidad. Y aún así en los giros, recordemos en uno de los talleres pasados donde Luisa nos comparte cómo ella veía su alma como una niña chiquita y veía una luz inmensa, y en esa luz inmensa veía la Trinidad. Entonces aquí ella con el pensamiento estaba en ese acto en que está la Trinidad, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios mira la tierra y encuentra que todos los hombres estaban alejados de Él y que ese paraíso terrenal que Dios había destinado para el hombre, pues no podíamos acceder a él, estaba totalmente cerrado. Y Luisa en ese momento se une a Jesús y ve cómo la Trinidad decide enviar a Jesús a la tierra para podernos salvar. Entonces acá les quiero compartir en este párrafo uno de los escritos de Luisa del volumen 2 de octubre 14 de 1899, en el cual nuestro Señor le dice a Luisa de la siguiente manera: el hombre vivía encadenado y esclavo del demonio. Estaba condenado a la muerte eterna, sin esperanza de poder resurgir a la vida eterna. Todo estaba perdido y su suerte estaba en ruinas. Esta madre vivía en el imperio, acá habla de la esperanza, unida con el Padre y el Espíritu Santo, bienaventurada y feliz con ellos. Pero parecía que no estuviera contenta, quería a sus hijos y a sus amadas imágenes en torno a ella, la obra más bella salida de las manos. Ahora, mientras estaba en el cielo, su ojo estaba atento al hombre que estaba perdido en la tierra. Toda ella se ocupa de la manera de salvar a estos amados hijos, y viendo que estos hijos no pueden absolutamente satisfacer a la divinidad, a una costa de cualquier sacrificio, pues son muy inferiores a ella, ¿qué cosa hace esta madre piadosa? Ve que no hay otro medio para salvar a estos hijos que dar la propia vida para salvar la de ellos y tomar sobre sí sus penas y miserias y hacer todo lo que ellos debían hacer por ellos mismos. Entonces, ¿qué piensa hacer? Esta madre amorosa se presenta ante la divina justicia con lágrimas en los ojos, con las voces más tiernas y con las razones más potentes que su magnánimo corazón le dicta, y dice: gracia te pido por mis perdidos hijos, no me resiste el ánimo de verlos separados de mí. A cualquier costo quiero salvarlos, y si bien veo que no hay otro medio para que poner mi propia vida, la quiero poner con tal de que readquieran la de ellos. ¿Qué cosa quieres de ellos? Reparación, reparo yo por ellos. Gloria, honor, yo te honro y glorifico por ellos. Agradecimientos, yo te agradezco. Todo lo que quieres de ellos te lo doy yo, con tal que los puedas tener junto conmigo reinando. Entonces aquí en este capítulo estamos viendo cómo Dios ve que nosotros estábamos totalmente alejados de Él. La tierra en esta época de hace 2000 años, pues definitivamente era terrible, el pecado como abundaba, y el Señor vio la necesidad de tener que descender a la tierra, y hubo ese consenso en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vieron que era el momento en que Dios, el Hijo Jesús, debía descender, porque si no había una intervención divina, entonces jamás íbamos a poder volver a ese paraíso que Dios ha creado. Este es el volumen 2,
octubre 14 de 1899. Al final de la presentación les van a estar todas las referencias para que las puedan escribir. Entonces acá esta primera parte, por eso Luisa dice que ella, cuando ella estaba allí contemplando ese misterio tan profundo de la Trinidad, ella sabía que esto era un misterio muy pero muy grande y ella se confundía. Es decir, decía, acá hay algo supremamente inmenso, porque ella estaba llamada a entrar dentro de la Trinidad y a participar de ese amor tan grande entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y era un amor tan inmenso, así como en la Inmaculada, cuando Dios en sus mares de potencia envía, y Jesús envía sus mares de sabiduría y el Espíritu Santo sus mares de amor para crear a la Virgen. Aquí también Luisa estaba recibiendo esos mares de potencia, esos mares de sabiduría y esos mares de amor en su alma, y eso le permitía a ella recibir todo ese amor infinito de la Trinidad y de ver que todo ese amor se estaba desbordando en los hombres a través de Jesús, porque Jesús iba a venir a la tierra a encarnarse en el seno de la Virgen, para que nosotros, viéndolo a Él, recibiéramos todo ese amor que Dios tiene para darnos. Pero ¿qué consideraba Luisa? La ingratitud. Ver que el hombre, a pesar de que Dios se nos da todo en sí, se nos da en la Eucaristía, se nos da en los sacramentos, se nos da su voluntad divina en toda la creación, en toda su vida, su pasión y su muerte, ella consideró que el hombre iba a ser inútil ese fruto de ese sacrificio de Jesús al venirse a encarnar en la tierra. Pero aquí fíjense que dice, era un amor tan grande y tan recíproco que ella logró penetrar en ese amor, logró tomar posesión de ese amor, y esta novena nos debe a nosotros llevar a entrar en este misterio de la Sacrosanta Trinidad. Este es el fruto de la novena de Navidad, que nosotros podamos unirnos íntimamente a la Santísima Trinidad en este misterio tan grande de la encarnación. Por eso Luisa dice aquí que para poder ella entrar en esa íntima comunión, pues ella tenía que primero imaginar, o sea, utilizar la potencia de su inteligencia, de su imaginación, imaginar cómo el Padre estaba enviando a Jesús a la tierra, lo iba a enviar, y cómo Jesús decía, ok, fiat, asentía a la voluntad del Padre, y cómo el Espíritu Santo, inmediatamente complacido de ver que Jesús aceptaba esa voluntad del Padre y él la tomaba en posesión, y el Espíritu Santo se complacía y también se unía a ese mar de amor por la salvación de nosotros, inmediatamente se producían olas de amor. Aquí, como vemos esta imagen, esto es algo que se está dando en el acto único y eterno de Dios. No es algo que ha pasado y que nosotros nos lo estamos imaginando como algo pasado, sino que Dios nos está diciendo, quiero que tú entres y te unas a mi madre, a la Santísima Virgen María, te unas a Luisa, porque Luisa es nuestra madre también, y le pidamos a la Virgen, a Luisa, a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos entrar en ese acto único y eterno de Dios, y que nosotros podamos entrar dentro de la Trinidad y podamos participar y tomar posesión de ese amor tan recíproco entre ambos. Y allí poder nosotros, junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también
encarnarnos en el vientre purísimo de la Virgen María, uniéndonos a Jesucristo. De esa manera nosotros vamos a poder vivir esta novena de la Navidad. ¿Cómo? Viviéndola junto con Jesús. No solamente como los espectadores que van escuchando estos excesos de amor, no, sino como aquellos Jesuses junto con Jesús, viviendo espiritualmente esa pasión que Jesús está viviendo en el vientre de la Virgen María actualmente, en el acto único y eterno de Dios, y que se reproduce continuamente. Luego, ¿qué dice Luisa? ¿Qué nos enseña nuestra mamá Luisa? Nos dice: yo hubiera podido permanecer muchísimas horas, no solo 1 hora al día, sino ella dice que pasaba horas meditando solo en esta hora, hasta que el Señor le dijo: mira, ¿sabes qué? Basta por ahora, quiero que pases a considerar mis otros excesos de amor hacia ti. Así que si esto Luisa lo meditó tantas horas, era porque ella había penetrado en ese misterio de amor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tomemos estas verdades, las meditemos, las hagamos sangre, y que participemos de ese amor divino que Dios quiere depositar en nosotros. Porque Dios quiere que en nuestra vida se produzca una encarnación viva y real, uniéndonos a Cristo. Que Jesús pueda en nosotros vivir, formarse y crecer. Y que cada acto que nosotros hagamos sea un darle vida a Jesús, un continuo nacimiento. Por eso Jesús le dice a Luisa que la Navidad es siempre. No es solo una fecha en el año, sino que Dios quiere renacer en cada acto de nosotros, en cada pensamiento, cada palabra, cada respiro, cada paso que nosotros demos. Jesús quiere renacer. Bueno, entonces esto es nomás la parte introductoria de esta novena de Navidad, y ahora vamos a considerar lo que nos dice la Iglesia Católica. ¿Por qué? Es muy bello cuando uno va uniendo a esta novena de la Navidad también el estudio del catecismo, porque cuando uno lee el catecismo y lo ora, es tan rico poder degustar cada palabra del catecismo, es tan bello. Y entonces en el numeral 456, cuando ustedes tengan un tiempito, tómense unos minuticos para ir meditando un numeralito y gustarlo y meditarlo, porque estudiar el catecismo es perfecta oración. Y en el catecismo se nos dice por qué Jesús vino a la tierra y se hizo carne. Y nos lo dice en el credo niceno-constantinopolitano. Se dice: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Uno ha escuchado muchas veces estas palabras, pero son súper profundas. Fíjense que aquí en este credo niceno-constantinopolitano nos está diciendo que Jesús decidió bajar del cielo, donde estaba feliz, donde el Señor tenía todo, tenía a los ángeles en su reverencia que lo servían, y se despojó de su condición de rey para venirse a reducir a un esclavo por amor a nosotros, para salvarnos. Por eso Jesús vino a la tierra, para salvarnos. Y por obra del Espíritu Santo, o sea, esto fue obra del Espíritu Santo y en comunión con el Padre, en este decreto divino, viene y se encarna en la Virgen María y se hizo hombre. Este numerito que ustedes ven de ese 150
es un libro que se llama el Décinger. El Décinger está todas las encíclicas de los papas, todos los documentos de la iglesia. Entonces es muy citado en el catecismo, siempre que vean ese numerito. Bueno, entonces continúa aquí. Hoy vamos a compartir solo estos dos numerales. Los próximos seguiremos estudiando. Seguiremos estudiando un numeralito del catecismo para que vean la delicia que es meditar el catecismo. En el 457 se nos dice que el Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Acá nos regala el Señor otra luz. Ya habíamos leído en este capítulo que el hombre, en este del volumen 2, que como el hombre estaba totalmente perdido en la tierra y que el hombre había perdido esa oportunidad de poder llegar al cielo porque se habían cerrado sus puertas, entonces inmediatamente Dios dice: no, yo quiero volverle a dar, como Adán antes del pecado, todos esos dones que perdió. Quiero que tome todas mis riquezas, quiero que tome todo el valor de la posesión de mi misma voluntad. Y por eso necesito bajar a la tierra, primero para que vuelva a sanar todos los sentidos de su alma. Quiero que su inteligencia pueda estar ordenada a mi inteligencia y que pueda volver a mirar todo a la luz de mi mirada divina, y que la boca que yo le di sea para hablar de mí y conmigo, y mis ojos para mirar toda mi voluntad expuesta en todo lo creado y en todo lo que vive en cada persona, en cada situación. Entonces, por eso el Señor se encarnó y nos reconcilió con Dios. Es decir, ya podíamos nosotros volver a tener esa íntima unión con nuestro Papá Celestial, con el Espíritu Santo, porque antes no podíamos. Y uno no valora esto y dice: pero no, es que no se podía. Y entonces las Sagradas Escrituras nos dicen: Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La verdad es que el motivo original por el cual Dios se encarnó es porque nos ama. Porque si Dios no nos amara, no le importaría. Ya bueno, que se maten. Ahí ellos escogieron ese camino, pero no, Dios dice: no, yo no puedo dejar a mi hijo tirado, enlodado, con todas sus potencias desordenadas, todo gangrenado y sucio. Tengo que bajar, limpiarlo a través de mis sacramentos, lavarnos con su sangre y volver a reestructurar en el hombre toda esa semejanza que habíamos perdido por el pecado original. Y luego que dice en la primera de Juan 4:14, el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Y Él se manifestó para quitarnos los pecados. Entonces, aquí en este primer numeral, porque son 4 numerales que nos explica el catecismo de por qué Jesús se encarnó, y hoy estamos meditando solo este. El resumen es: por qué vino a salvarnos, para poder reconciliarnos con Dios, para poder nosotros regresar a los brazos de papá, así como esta imagen tan linda de Jesús con ese bebé. Eso es lo que Dios quiere. Uno dice: sí, claro, esto suena como muy bonito, pero es que la verdad es tan grande esto, que uno pueda volver a los brazos de papá y poder uno darle sus besos, sus abrazos, poder decirle: papá, gracias por haberme creado, gracias por haberme amado, gracias porque a pesar de todo lo que soy, lo que hemos te ofendido, tú siempre estás ahí limpiándonos, cuidándonos, y no solamente, sino quiere que lleguemos a esa santidad original para la cual Él nos ha creado.
Entonces aquí nos dice San Gregorio de Niza, que es también tomado del catecismo. Este es un padre de la iglesia. Los padres de la iglesia, como para dar una notita corta, tienen mucho peso lo que ellos escribieron, porque ellos fueron los que conocieron directamente a los apóstoles, y por lo tanto dentro de la iglesia, los padres de la iglesia tienen en sus escritos grandes tesoros que nos han regalado, y que por eso tiene más peso lo que dice un padre de la iglesia que un mismo santo, precisamente por su proximidad con los apóstoles. Ellos han defendido muchas herejías, y este San Gregorio de Niza en su catequesis nos dice: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta y ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien y era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador, prisioneros, un socorro, esclavos, un libertador. No tenían importancia estos razonamientos, no merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. Imagínense, ¿cómo estaríamos de enfermos que Dios vio la necesidad de bajar a sanarnos y de venir a resucitar nuestras almas del pecado? Porque habíamos perdido el bien de la voluntad de Dios, que era el don que Dios nos había regalado cuando creó a Adán y Eva. Un don que se les dio a los dos, a Adán y a Eva se les dio el don de la divina voluntad. Y que Dios quería que ese don fuera para todos sus hijos. Pero por esa desobediencia se nos quitó ese don de la voluntad de Dios. Entonces, al perder ese don, ¿qué le pasó al hombre? Todo fue tinieblas, se le nubló el pensamiento y la inteligencia. Ya no tenía la luz para ver la verdad, ni reconocerla ni dentro ni fuera. Aunque al principio, después de que Adán peca, queda una pequeña recuerdo de esos bienes de la voluntad de Dios, y por eso se transmitieron hasta Noé, pero ya después el hombre se olvidó, y ahí para adelante ni hablar de todas las cosas que han sucedido. Estamos meditando el catecismo del numeral 457. Entonces, aquí estábamos totalmente prisioneros de una voluntad humana, esclavos de la voluntad humana, y por eso Dios viene a visitarnos para restituirnos a esa condición que Él quiere elevarnos, que es a la santidad original, que es ser santos como Él, Dios es santo. Bueno, ahora sí, entremos un poquito en materia acerca de este capítulo de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. En el día de hoy les quiero compartir un hermoso capítulo de introducción, porque es tan importante meditar esta novena de Navidad, y quiero que la tomemos posesión de ella y que meditemos en oración profunda este capítulo cuando podamos, porque a nivel personal ha sido lo que me ha motivado a hacer esta novena. La verdad que siempre que leo este capítulo yo digo, wow, qué increíble, y ya lo van a entender ustedes por qué. Vamos a compartirlo. Esto es del volumen 25 de diciembre 16 de 1928. Estaba haciendo la meditación, y como hoy comenzaba la novena del Niño Jesús, estaba pensando en los 9 excesos que Jesús con tanta ternura me había narrado de su encarnación, los cuales están escritos en el primer volumen, y sentía una gran repugnancia de recordarlo al confesor, porque él me había dicho al leerlos que quería leerlos en público en nuestra capilla. Mientras esto pensaba, mi niñito Jesús se hacía ver en mis brazos, pequeño, pequeño,
que acariciándome con sus pequeñas manitas me ha dicho: ¿cómo es bella mi pequeña hija? ¿Cómo es bella? ¿Cómo debo agradecerte el que me hayas escuchado? Y yo: amor mío, ¿qué dices? Yo debo agradecerte a ti el que me hayas hablado, y que con tanto amor, haciéndome de maestro, me hayas dado tantas lecciones que yo no merecía. Y Jesús: ah, hija mía, ¿a cuántos quiero hablar y no me escuchan? Me reducen al silencio y sofocan mis llamas. Así que debemos agradecernos mutuamente, tú a mí y yo a ti. Y además, ¿por qué quieres oponerte a la lectura de los 9 excesos? Ay, tú no sabes cuánta vida, cuánto amor y gracia contienen. Tú debes saber que mi palabra es creación, y que al narrarte los 9 excesos de mi amor en la encarnación, yo no solo renovaba mi amor que tuve al encarnarme, sino que creaba nuevo amor para investir a las criaturas y vencerlas para darse a mí. Vamos a meditar estos 2 primeros párrafos porque es más largo el capítulo. Fíjense que aquí Luisa entraba en meditación y comenzó a meditar en los 9 excesos de amor de Jesús, que eran excesos de ternura. Acá Dios nos muestra su ternura. En la pasión, las 24 horas nos lleva a una continua reparación y hay un amor muy grande por nosotros, pero la diferencia está en que en estos excesos de pasión nos muestra el Señor la ternura de su corazón. Y aquí nos dice Luisa cómo los iban a leer en público en la capilla. Así como cuando uno pone un CD o lo va a poner en el carro o se lo comparte a alguien, pues aquí Luisa en este momento ya estaba en la casa de las hijas del Divino Celo, se la habían llevado, ella tenía un cuartito cerca, una capillita, y pasaban las hermanas, iban a fundar, iban a abrir esto por voluntad de San Aníbal, se iba a inaugurar la Casa de la Divina Voluntad, y entonces ella estaba ahí como una prisionera viendo al sagrario continuamente, y el cuarto estaba en su capilla, pues podía ver la capilla, y por eso ella dice, pues estaba aquí en la capilla. Y resulta que Jesús se le muestra a ella pequeñito y en los brazos, que acariciaba a Luisa con sus pequeñas manitas. Imaginemos nosotros entrando en ese momento de oración, que Jesús venga a nuestros brazos chiquitico y que comience a acariciarnos con sus pequeñas manitas, ¿no? Y luego le dice, y nos dice, porque esto es para nosotros también: ¿cómo es bella mi pequeña hija? ¿Por qué? Porque te agradezco que me hayas escuchado. Imagínense que todo un Dios nos diga a nosotros: gracias por sentarte a leer mis verdades, por escucharme. Esto a Jesús le complace, le fascina cuando nosotros leemos y meditamos estos excesos de amor. Renovamos en Dios, en Jesús, esos mares de potencia, de sabiduría y de esos mares de amor. Eso que meditamos al principio de ese consenso de la Trinidad vuelve a renovarse. Así que nosotros podemos ser esos canales, tengo esta imagen como cuando uno va y agita las fuentes para que esas fuentes de amor resurjan de nuevo y se desborden sobre el hombre, con solo escuchar estas verdades. En uno de los escritos del volumen 36, Jesús dice que cada vez que nosotros leemos los escritos, se abaja el cielo y se queda estático escuchando estas verdades de la divina voluntad.
porque Dios se hace palabra. Claro, Luisa le dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo tú me vienes a pedir a mí que me dices que pues vienes que agradecerme cuando yo debo ser la que te agradezca a ti? Y miren lo que Jesús le dice. ¿A cuántos quiero hablar y no me escuchan? Me reducen el silencio y sofocan mis llamas. Hermanos, este es el dolor más grande de Jesús, el no ser escuchado, el reducirlo al silencio. Y Dios está lleno de llamas de amor para querer darse al hombre, pero nosotros no escuchamos a Jesús porque estamos pendientes de otras cosas. En esta Navidad estamos muchos, quizás nos dejamos distraer, que voy a ir a comprar un regalo, que la cena de Navidad, que es que viene mi mamá, viene mi papá, viene mi primo, mi hijo, y nosotros no nos centramos en el real misterio de lo que está sucediendo realmente, a Jesús que se encarna y que se quiere encarnar en ti, en mí y en todos sus hijos. Que desea que lo dejemos hablar, que lo escuchemos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Cuando nosotros leemos, meditando con el corazón los escritos de esta novena y las verdades de la divina voluntad, y también las sagradas escrituras, magisterio de la iglesia, porque también es la palabra, y meditamos todo lo que nos da la revelación, entonces estamos dándole vida a Jesús en nosotros. Pero muy específicamente esta novena, Él lo dice. ¿Por qué quieres oponerte a la lectura de estos 9 excesos? Ella sentía repugnancia, ella no quería que nadie la conociera, quería vivir oculta. Y Jesús nos dice, mira, tú no sabes cuánta vida y cuánto amor contienen estos escritos. Esa palabra cuánta vida y cuánto amor y gracia tiene la potencia de la voluntad de Dios, la vida. Acá no estamos hablando de ríos, estamos hablando de mares de amor. Cada vez que tú y yo escuchamos estas verdades, nuestra alma se inunda de mares de gracias, de mares infinitos a la infinita potencia del ser mismo de Dios, de su vida divina. Y se depositan en nosotros, como en María, el amor mismo de Dios para que nosotros podamos amar a Dios con el mismo amor con que Él nos está amando. Porque la palabra de Dios es una creación continua. Cuando tú y yo leemos estas verdades, que cada vez que las repetimos son como las flores que expanden su perfume, y si se repiten y repiten, esos perfumes se siguen creciendo y siguen llegando al trono de Dios como hermoso incienso que lo alaba, lo bendiga, lo repara. Se crea en nuestra alma el cielo sobre la tierra. Así que ese paraíso terrenal, Dios quiere que se vuelva a reconstruir dentro de ti. Cada verdad trae una estrella, un mar, un cometa, y se forma dentro de ti en la medida en que tú tomas posesión de estas verdades para llevarlas en vida. Por eso dice, el narrarte estos nuevos excesos de mi amor, renuevo mi amor que tuve al encarnarme. Es lo que Dios quiere, renovar su amor en tu alma. Quiere renovar ese amor al crearte y decirte cuánto te ama, y quiere que lo sientas espiritualmente dentro de ti, y que a través de ti tú seas ese canal por donde se desborde para investir a todas las almas, a todas las criaturas,
para que regresen a Dios. Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo podemos nosotros vivir y difundir esta divina voluntad? Con nuestra vida interior. Cada vez que yo, fielmente, como María, como Luisa, escucho en silencio y dejo que esa palabra haga eco en mi alma, permito que el amor de Dios sea depositado en mi alma para que se desborde para toda la humanidad. Entonces tú te vuelves un sol hablante. Y cada acto que tú hagas, como hablar, pensar, respirar, son oleadas de amor que fecundan las almas para que Jesús pueda nacer en todos los corazones. Por eso debemos pedirle al Señor que ese don de la divina voluntad nos lo regale. Debemos pedir que Jesús siempre venga a nosotros a hablar, a pensar, a caminar, para que podamos nosotros, como Luisa, investir y llevar a todas las almas, también del purgatorio y las de la tierra, el don del amor, el don de poder amar a Dios con el mismo amor con que Él nos está amando, para que, como dice aquí al final, vencerlas para darse a mí. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que regresemos a ese orden para el cual nos ha creado. Ser Dios en Dios. Ser Dios por gracia, como lo enseña el catecismo. Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios, pero en Dios. Continúa este capítulo. Estos 9 excesos de mi amor que te he manifestado con tanto amor de ternura y simplicidad formaban el preludio a las tantas lecciones que debía darte acerca de mi fiat divino para formar su reino. Y ahora con leerlos mi amor viene renovado y duplicado. ¿No quieres tú entonces que mi amor duplicándose desborde fuera e invista a otros corazones a fin de que como preludio se dispongan a las lecciones de mi voluntad para hacerla reinar y conocer? Acá hay otra cosa hermosísima, hermanos. Primero, nos está diciendo Jesús que cada vez que nosotros leemos estas verdades, ¿saben qué está pasando? Son preludios de que se dispongan las lecciones de la divina voluntad para que se conozca en las almas. Por eso Luisa, cuando comenzó esta novena, a los 17 años, bueno, a los 16, 17, el Señor le empezó por la novena de Navidad. Y luego que terminó la novena, comenzó con las horas de la pasión. Entonces, cuando nosotros llevamos esta novena a otras almas, se las damos a conocer y queremos darles el reino de la divina voluntad, pues llevémosle la novena de Navidad, porque esto forma el reino de la divina voluntad. Con leerlos le damos a Jesús el amor renovado y duplicado, y eso es lo que Él quiere, que ese amor, como dijo al principio, ahogado en llamas, salga de su pequeño corazón e inunde a todos sus hijos. La verdad que estos capítulos que les pongo aquí es para que ustedes profundicen esta hora. Tenemos del volumen 2, octubre 14 de 1899, volumen 4, marzo 12 de 1903 y volumen 30 de enero 3 de 1932, para que puedan profundizar más esta hora. Ahí estos capítulos que les puse es de mayor conocimiento y amplitud que nos da esta primera hora de la novena de Navidad. El capítulo anterior que les estaba leyendo, pues porque el tiempo se nos acaba, pero en realidad tiene otra parte muy bella, y es cuando luego de que el confesor
comenzó a leer la hora de la novena, muestra al Señor lo que dice. Mire lo que dice: hija mía, cómo me siento feliz al escucharlos, pero mi felicidad se acrecienta al tenerte en esta casa de mi voluntad, porque los dos somos oyentes, yo de lo que te he dicho y tú de lo que mí has escuchado. Mi amor se inflama, bulle y desborda, y escucha cómo es bello. La palabra contiene el aliento, y conforme se habla, la palabra lleva el aliento, que como aire gira de boca en boca, y comunica la fuerza de mi palabra creadora y hace descender en los corazones la nueva creación que mi palabra contiene. Escucha, hija mía, en la redención tuve el cortejo de mis apóstoles, y yo en medio a ellos era todo amor para instruirlos. No escatimaba fatiga para formar los cimientos de mi iglesia. Ahora, en esta casa, siento el cortejo de los primeros hijos de mi querer, y siento repetir mis escenas amorosas al verte a ti en medio a ellos, que con todo amor quieres impartir las lecciones sobre mi fiat divino para formar los cimientos del reino de mi divina voluntad. Si tú supieras cómo me siento feliz al oírte hablar de mi querer divino, espero con ansia que tomes la palabra para escucharte, para sentir la felicidad que me trae mi divina voluntad. Así que Jesús está feliz de poder haber hoy escuchado sus palabras a través de esta novena de Navidad y que nosotros la hayamos podido escuchar. El amor de Dios está que salta de la alegría. Eso es algo muy bello. En realidad hay mucha materia para uno meditar de una sola hora, y este trabajo pues se los dejo a ustedes para que lo continuemos hoy durante todo el día, poder considerar este hermoso misterio tan grande. Y quiero finalizar la presentación nada más que pues con las palabras del Santo Padre, que es una práctica que nos regala, o quiere que practiquemos también como una manera de honrar al niño Jesús. Y es que Él nos dice pues que nosotros tratemos de no perdernos en ese consumismo comercial de las cosas de la apariencia, los regalos. No hagamos regalos inútiles en esta Navidad. Si queremos honrar al Señor, tratemos de vivir este espíritu de unión con Dios en la simplicidad, en la sencillez, en la pobreza también. No malgastemos el dinero en cosas inútiles. Si tú vas a darle un regalo a alguien, pues ojalá pudiera ser una novena de Navidad, algo espiritual. Ese sería muy agradable a Dios. A veces compramos muchas cosas baladís que nos sirven, pero si tú quieres regalar una hora de la pasión, un libro de la Virgen, un libro de la novena, estás haciendo un bien a Jesús de hacerlo hablar. Le vamos a romper su soledad y Él va a poder renovar su amor de ternura en esa alma que va a leer ese libro y va a escuchar a Jesús. Bueno, entonces vamos a dejar así por el día de hoy. Mañana vamos a hacer el taller a las 9 de la mañana. Me tengo que ir luego. Y el PowerPoint con mucho gusto se los voy a mandar a su correo, y la charla para que lo puedan meditar, ya que pues teniendo el PowerPoint lo pueden tener ahí en el celular y lo pueden meditar con mayor espacio de oración. Si tienen alguna pregunta o algún aporte que quieren dar, con muchísimo gusto, somos todos oídos. Bueno, que Dios los bendiga a ustedes. Voy a cerrar aquí la charla porque estoy grabándola, y entonces cualquier cosa pues entonces en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.